corazón vine a agradecerte. Mi vida tú cambiaste, oh Dios. Tu vida diste por mí, tu Hijo Jesús murió en la cruz. ¿Y qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Dilo. Y tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Te adoramos, Dios. Mi vida doy para adorar. Puedes levantar tus manos y declararlo. Mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Dile, te adoramos, Dios, con nuestra vida, con nuestra alma, solo a ti. Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Y tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar.
bebiendo mi corazón, me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón te amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Me dejaste, Señor, tu amor por mí. Gracias, Jesús. ¿Cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Eres tan bueno, Dios. Y gracias porque has sido tan bueno. Y hoy vivimos para traer gloria a tu nombre. Vivimos para buscarte a ti, Señor.
Puedes levantar tus manos. Dile con todo tu corazón. Nos postramos ante ti.
levantar tus manos y decirlo con todo tu corazón. Con todo lo Con que todo. y lo que seré a tus pies. Vamos, que se escuche bien fuerte tu voz. Con todo lo que soy Y lo que seré. a tus pies. Sí, Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos por lo que eres llamado, porque eres un Dios grande, es un Dios poderoso, eres un Dios lleno de amor y de misericordias. Señor, ese es el motivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Padre, gracias, gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Aleluya. Bien, iglesia, nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. En realidad, el saber que Dios está con nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, pues le damos gracias a Dios porque hoy es domingo. Y el día domingo, bueno, les voy a explicar por qué, porque a lo mejor ustedes por eso no están contentos. Pero el día domingo es el día del Señor. Y como es el día del Señor, entonces es el tiempo que tenemos para adorarlo, para exaltarlo. Miren, hasta en los trabajos nos lo dan, ¿verdad? Nada más que algunos lo agarran para irse de paseo, pero es el día del Señor. Así es de que hoy queremos darle la bienvenida a María Isabel. ¿Dónde está María Isabel? María Isabel. Dios te bendiga, María Isabel, y también está con nosotros Flor Estefanía. ¿Dónde está Flor? Se fue. Es una niña. Bueno, pues nos da mucho gusto el poderlos tener el día de hoy. Y bueno, pues esperamos que este tiempo sea un tiempo grato, placentero, pero sobre todo que la palabra de Dios pueda entrar a tu corazón y que puedas comprender el amor de Dios. Así es de que le damos gracias a Dios por María Isabel y por Flor Estefanía. Y bueno, pues también queremos enviar un saludo a la iglesia en Tula, ¿verdad? Ahí nos están viendo ahorita algunos de los miembros de la iglesia de Tula. Y bueno, pues queremos enviar un saludo para la iglesia. Bien, hoy quiero hablarles sobre un tema que le he puesto por título: el que sufre conquista. Y bueno, quise investigar en qué idioma estaba eso. Vincit quid patitur, o no sé cómo se pronuncie. Me imagino que si no es latín es francés. Pero hay algo que me llamó la atención. Este es un tema o un título de un libro de un escritor cristiano, y precisamente significa el que sufre conquista. Y quiero que vayamos a la escritura. Colosenses capítulo 1 verso 29. En la Nueva Traducción Viviente dice: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y bueno, pues el apóstol Pablo, quiero hacer una pequeña introducción con respecto a este pasaje. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Colosas, y cuando le está hablando a la iglesia de Colosas, versos antes le está diciendo que él ha trabajado con mucho empeño en llevar el mensaje de salvación, es decir, en presentar a Jesucristo como su Salvador personal a toda la gente a la que él le escribe y a quien él le habla. Y cuando el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas: miren, yo me empeño en trabajar y en luchar
muy fuertemente para que la gente pueda conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y a cada uno de ustedes, le dice a la iglesia de Colosas, les he enseñado lo que es el amor de Dios y lo que significa la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también la importancia de que Jesús haya resucitado al tercer día. Y cuando el apóstol Pablo está hablando esto, entonces encontramos algo interesante, que Pablo en este último verso del capítulo 1 le está diciendo: bueno, yo he trabajado con mucho esmero, me he esforzado demasiado, pero también nos enseña que la lucha iba... Cállate tú, déjenme callar esto. Esta computadora de momento me responde y me saca de onda. Entonces les decía, lo que Pablo estaba diciendo y lo que Pablo estaba haciendo era precisamente decirle a la iglesia de Colosas: yo me esfuerzo mucho, yo trabajo demasiado, pero lo hago de acuerdo con el poder del Espíritu Santo. No lo hago con mis fuerzas, no lo hago con mi entendimiento, sino lo hago de acuerdo con el Espíritu Santo que obra en mi vida. Y de esta manera, entonces yo puedo decirles a ustedes la importancia de trabajar y de luchar. Y debemos de entender que trabajo es lo que se denomina al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo: yo estoy trabajando y estoy predicando el mensaje de salvación con un objetivo, con una meta, que todos ustedes puedan ser salvos. Ese es mi objetivo, ese es mi trabajo. Y aparte estoy luchando, de tal manera que cuando yo peleo, el apóstol Pablo está diciendo: lo que ustedes deben de entender, que no solamente se tiene que trabajar, porque trabajar es algo, permítanme decirlo, es fácil. Ya sé que algunos de ustedes van a decir: pastor, si usted trabajara lo que yo hago, no diría que es fácil, ¿verdad? Pero déjenme dejarlo desde ese punto de vista de que el trabajo es algo, vamos a decirlo así, natural, que todos nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Pero el apóstol Pablo dice: no solamente en la parte espiritual se requiere trabajar, sino además tengo una lucha, debo de pelear continuamente, debo de estar luchando continuamente, porque hay alguien que se opone. Y el apóstol Pablo nos está enseñando que hay una tríada, o sea, tres cosas, y nos habla precisamente de tres cosas, que es el mundo, la carne y el diablo. Digan conmigo: el mundo, la carne y el diablo. Son tres cosas que se oponen y contra las cuales tenemos que luchar. Y hay algo interesante, que esas tres cosas que se oponen es lo que provoca una lucha para derrotar al pecado mientras vivimos en este cuerpo. Es decir, si tú no luchas, entonces el mundo, la carne y el diablo te van a vencer. ¿Y qué crees? Vas a pecar. Pero si tú luchas contra la carne, el mundo y el diablo, entonces vas a vencer. Y tu trabajo va a ser fructífero. Y no solamente hablo del trabajo material, sino hablo del trabajo espiritual que tú tienes que hacer. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos una comisión de parte de Dios y de parte de Jesús? ¿Cuántos saben que tenemos, todos tenemos una comisión? ¿Cuántos lo saben? Bueno, los que no lo saben, quiero decirles, Mateo capítulo 28 verso 19 dice: por tanto id, o sea, tú, no dice el pastor solamente, dice que tú tienes que ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y después dice que los tienes que, una vez que les predicas el evangelio, los tienes que acompañar y llevar para que sean bautizados, para que los hagas discípulos de Cristo. Y luego dice: enseñándoles que hagan todas estas cosas.
¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Y esa es una comisión, es un trabajo que Dios te ha hecho o te ha encomendado. Y para que tú puedas hacer ese trabajo, ¿qué crees? Necesitas luchar contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Por eso es que muchos no quieren trabajar. Y entonces dicen, no voy a trabajar, no voy a trabajar. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver qué es el mundo. El mundo es el lugar en donde vivimos. O sea, el concepto del mundo es la tierra, es el lugar donde vivimos. Pero también el mundo es toda la gente. ¿Sí? Es decir, ustedes y yo somos parte de este mundo. Y por eso es que la Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo dice que debemos de trabajar, pero también debemos de luchar. ¿Contra quién? Contra el mundo. Y cuando habla del mundo, entonces está hablando precisamente o incluye la cultura, las tradiciones, la moral, que es la forma de vida que se nos ofrece para vivir en esta tierra. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque encontramos que entonces la cultura hoy en día pues nos lleva a ser libres, y esa libertad nos lleva a un libertinaje. Y entonces decimos, bueno, es que eso es lo normal. Las tradiciones nos llevan a decir, no, es que yo por tradición yo practico esta filosofía o esta religión. Y la moral que se ha ido corrompiendo cada día que pasa nos lleva entonces a que el mundo, pónganme mucha atención, nos arrastra para ir en contra de Dios. Entonces la Biblia es muy clara, y Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versos 18 y 19. Dice, si el mundo os aborrece, no se está refiriendo al lugar, se está refiriendo a las personas que habitan esta tierra. Y está diciendo, si el mundo los aborrece, sabes que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueras de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, sino que antes yo los elegí, yo los escogí, yo los saqué de ese lugar de inmundicia, de pecado, yo los he sacado, por eso el mundo los aborrece. Y yo quiero preguntarte, ¿a poco no el mundo te aborrece? Eran bien cuates y de momento dijiste, ¿qué crees? Ya voy con los cristianos, ya voy con los aleluyas. Bueno, aquí no les dicen brincapatrás, pero hay en algunos lugares donde les dicen los brincapatrás, o les dicen los hermanos separados. Es decir, un chorro de, ¿cómo se llama eso? Apodos, gracias Gloria, de apodos, vamos a decirlo, que le ponen a la gente que quiere seguir a Cristo. Y cuando tú determinas seguir a Cristo, entonces los que son tus amigos o los que dicen ser tus amigos te dan la espalda y empiezan a hablar de ti. Porque la Biblia o Jesús lo dejó escrito y dijo que el mundo nos iba a aborrecer. Ahora yo te pregunto, ¿has sentido que alguien te aborrece por haberte vuelto cristiano? ¿Sí o no? Entonces no te preocupes, Jesús ya lo había dicho. Te van a aborrecer, te van a odiar, van a tratar de lastimarte. Es más, algunos hasta han sido golpeados y otros han muerto por causa de Cristo, porque el mundo los ha odiado. Y la historia nos enseña eso. Pero también hay algo que hace el mundo. No solamente el mundo nos aborrece. Es curioso que cuando tú determinas seguir a Cristo, la gente te da la espalda. Y ponme mucha atención. Es curioso que cuando tú determinas servir a Cristo, ya no estoy hablando de seguir, ahora estoy hablando de servirlo, de dejar tu trabajo y de servir a Cristo, el mundo te odia. Entonces, la Biblia nos enseña, y en 1 de Juan capítulo 3, verso 13,
La Biblia nos dice: hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. O sea, que no te quepa de extraño. ¿Te aborrecen? Sí, pero no debe de caberte de extraño, porque si tú leyeras tu Biblia, te darías cuenta cuando alguien te aborrece, cuando alguien te da la espalda porque tú sigues a Cristo, te darías cuenta que Jesús, que Dios lo dejó escrito en su palabra para fortalecerte, para animarte. Ahora, el mundo, ¿qué más hace? Nos aborrece, pero también el mundo ofrece los deseos de la carne. Ofrece los deseos de los ojos y la vanidad de la vida. Eso es lo que es el mundo. Para que tú y yo podamos discernir o entender cuando la Biblia habla del mundo, cuando la Biblia habla de la carne y cuando la Biblia habla del diablo. Entonces, el mundo ofrece los deseos de la carne. Es decir, lo que hace el mundo es ponerte una mesa muy grande de deseos de la carne. Ahí te los ofrece, te los pone, te pone los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, es decir, el orgullo. Mira lo que dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 2 versos 15 y 16 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, ponme mucha atención. La única forma de escapar definitivamente de lo que el mundo te ofrece, de estas tentaciones, es que entregues los tenis, que los cuelgues. Es la única manera en la que tú vas a poderte escapar. O sea, para que me entiendas mejor, que te mueras, que te petatees, que te entierren. Es la única manera en la que tú vas a poderte librar de lo que el mundo te ofrece. No hay otra forma. Entonces, la Biblia nos enseña y nos habla de los deseos. O sea, ahora, ponme mucha atención. No quiero decir que todo lo que tú quieres, lo que tú deseas es malo. Pero, ¿qué es lo que te ofrece el mundo? El mundo te ofrece, escúchame bien, no es malo que tengas un buen trabajo. Eso no es malo. Lo malo es que tu deseo sea tener el trabajo de alguien, o tu deseo sea ser alguien muy influyente, muy importante, por envidia o por vanidad. Eso sí es lo que te pone el mundo. ¿Sí vas conmigo? O sea, no es, entonces me voy a conformar y entonces lo que caiga está bien. No. Tú debes de ser un empleado, un empresario exitoso, pero no que el mundo no te envuelva con sus deseos. Eso es lo importante, ¿sí? Y esto es lo que te ofrece el mundo: vanidad, te ofrece los deseos de la carne. Tienes a lo mejor un buen automóvil y estás envidiando el automóvil de otro. A lo mejor tienes un buen celular y estás envidiando el celular de otro. Eso es lo que el mundo te ofrece. ¿Sí vas conmigo en eso? Ahora, ¿qué es la carne? La carne es la que nos atrae permanentemente al pecado. Esa es la carne. Y Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26, ahí encontramos precisamente lo que son los deseos de la carne. Y vamos a ver esos deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 versos 16 en adelante. Y con esto, iglesia, yo quiero que cada uno de nosotros podamos entender que tenemos una lucha
constante, una pelea continua. Hay gente que dice que la guerra espiritual no existe, que eso es del diablo. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? Eso no existe. ¿En dónde dice la Biblia que hay guerra espiritual? Bueno, no tiene el nombre como tal, pero la Biblia sí nos habla de que tenemos una pelea continua. ¿Y qué crees? La Biblia nos enseña que la pelea o la lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra espíritus demoníacos y huestes demoníacas. Contra ellos es la lucha, y a eso se le llama guerra, aunque usted no lo crea. Pero la Biblia nos enseña entonces en capítulo 5 versos 16 en adelante de Gálatas, nos dice: y digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, entonces no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí va la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y sabes, hoy en día la moral, la cultura dice: no te preocupes, vive en unión libre, no pasa nada. Pero la Biblia dice que la carne y el espíritu son los que se oponen. Entonces el espíritu te dice: hey, arregla tu vida. Y la carne te dice: no, no lo hagas, no pasa nada. Mira cuánto tiempo has vivido así, no pasa nada. Pero la Biblia me enseña que es la carne la que me lleva, escúchame bien, la que me lleva permanentemente a pecar. La carne te dice: échate unas copas, no pasa nada. Mientras no te emborraches, no pasa nada. Eso te dice la carne. El espíritu te dice: hey, no lo hagas. La carne te dice: no pasa nada, pues agarra tantito, al fin ni cuenta se dan tus jefes. O sea, el robo hormiga. Eso te dice la carne. El espíritu te dice: hey, no te lo lleves. Eso se llama robo. La carne te dice: no pasa nada, no pasa nada. Si tú volteas a ver o a otra mujer, anteriormente la ley decía que adulterar era tener relaciones sexuales con una mujer que no era la tuya cuando tú estabas casado. Jesús dijo, puso un estándar más alto y dijo: cuando tú volteas a ver a una mujer y la codicias, con tu mente has adulterado. Y no solamente a las mujeres. Hey, mujeres, cuando tú dices: ay, mi novio Juan Gabriel, ¿qué crees? Estás adulterando. Digan: ay, pastor, ¿a poco eso? Sí, estás codiciando, estás deseando a un hombre que no es el tuyo, aunque usted no lo crea. Pero eso es lo que la Biblia me enseña, y esos son los deseos de la carne. Ahora tú dices: ay, pastor, es un artista que nunca lo voy a ver o nunca la voy a ver. Sí, pero así entran los deseos de la carne. Así va entrando el pecado en tu vida, hasta que llega el momento en que empiezas a desear a alguien que sí conoces y a alguien que sí tienes amistad con él. Entonces ten mucho cuidado. El mundo nos muestra el deseo de la carne. La carne nos hace caer en los deseos del mundo, lo que el mundo te pone. ¿Sí? ¿Vas conmigo o no? Ok, entonces la Biblia nos dice, Gálatas capítulo 6 verso 8, dice: porque el que siembra para su carne, hey,
Cuando estás pensando que tu novio es el galán de la televisión o tu novia es la galana de la televisión, estás sembrando para tu carne. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En este pasaje encontramos que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Es decir, cuando la Biblia se refiere al Espíritu, escúchame bien, no se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo a tu espíritu, porque tú y yo estamos conformados por alma, cuerpo y espíritu. Entonces se está refiriendo a tu espíritu. Y cuando mi espíritu es débil, entonces la carne es fuerte. Y cuando la carne es fuerte, el espíritu es vencido. Y entonces soy fácil de pecar. Pero cuando el espíritu se fortalece con el Espíritu Santo, la carne se debilita. Y cuando la carne viene y me pone los deseos de este mundo, entonces yo tengo la fortaleza en el Señor por el Espíritu Santo, fortaleciendo a mi espíritu para decirle no. Y entonces no pecamos. No sé si ya se durmieron, se quedaron anonadados o están entendiendo lo que es la palabra. No, si la entendiste, di ay o di amén. Si estás viviendo una vida donde el espíritu está siendo vencido por la carne, di ay, Señor Jesús, fortaléceme, porque eso quiere decir que entonces no voy a ver la vida eterna. Y si tú estás caminando y estás creciendo y estás venciendo, entonces puedes decir amén, pero sígueme ayudando para seguir siendo más fuerte y poder vencer los deseos de la carne. Iglesia, cuando tú y yo en realidad nos metemos con Dios, nuestro espíritu se fortalece. Esto yo quiero que ustedes lo tengan bien presente. Por eso el apóstol Pablo les dice a los colosenses: en esto trabajo. Este es mi trabajo, enseñarles, que ustedes puedan discernir entre el mundo, la carne y el diablo. Pero además de esto, me empeño en que ustedes puedan ser salvos y que un día todos podamos estar con Cristo por toda la eternidad. Porque va a ser muy triste, iglesia, que el día que Cristo venga por su iglesia, algunos cuantos estemos con Él y los demás se hayan quedado a la gran tribulación. Eso va a ser triste. Es por eso que tú y yo debemos de entender lo que es el mundo, lo que es la carne, y ahora vamos a ver lo que es el diablo. ¿Cuántos quieren que les presente al diablo? No, pues se los voy a presentar, porque por eso no le tienen miedo. Ustedes piensan que el diablo es el monito ese que ponen con sus cuernitos así simpático, y que cuando ustedes pequen le hacen y ya pecó. No, iglesia, así no funciona el diablo. Y miren lo que dice la escritura. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Yo espero que estés buscando las citas para que no veas que me ando yo inventando cosas. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo. ¿Quién? Nuestro enemigo. El diablo es tu enemigo. Voltea y dile a quien viene contigo, tu esposa, tu hijo, tu novia, tu pariente, dile: el diablo es tu enemigo y es mi enemigo. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora dile: cuidado, está junto a ti, te quiere comer. Te quiere comer el diablo, porque la Biblia lo está diciendo, iglesia. Y si esta es la palabra de Dios y tú crees que es la palabra de Dios, entonces debes de creerlo. El diablo está alrededor tuyo.
buscando el momento para acabarte, para aniquilarte, para devorarte. Eso es lo que está haciendo el diablo alrededor tuyo. Eso lo dice la Escritura. Entonces quiere decir que el diablo es un enemigo personal. Sí, el diablo, di conmigo, el diablo, no los oigo, el diablo me quiere devorar, pero Dios no se lo va a permitir. Y yo voy a luchar como el apóstol Pablo me enseña. Y entonces encontramos que el diablo es un enemigo personal, comprometido con él mismo, para que tú y yo fracasemos, para que tú y yo pequemos, para que tú y yo caigamos en los deseos de la carne y lo que nos ofrece este mundo, entrar en vanidad. ¿Sabes? Los deseos de la carne, lo que el mundo nos ofrece es atractivo. El diablo jamás se te va a presentar tal como él es, porque seguramente vas a caer muerto del miedo, del terror. Pero sabes, cuando tú te mueves en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando el Espíritu Santo es tu fortaleza, aunque el mismo diablo o los demonios se te presenten manifestándose en alguna persona, tienes el poder y la autoridad para ordenarles que se vayan, para que dejen libre a esa persona. Tienes la autoridad porque eres un hijo de Dios, y es una lucha constante, es una lucha continua que estamos teniendo. El apóstol Pablo, ahí mismo en Efesios capítulo 6, los versos 10 al 13, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién nos vamos a fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza, es decir, en el poder del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo te está acechando en todo tiempo. El diablo te está acechando en todo momento. Te acecha en tus pensamientos, te acecha en tus movimientos, te acecha en el trabajo, en la oficina y en todo lugar. El diablo te está acechando. Está buscando, como lo decíamos anteriormente, como león rugiente. Y cuando un león ruge es porque está listo para atacar, es porque está listo para devorar a su presa. Y dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente. Y esto me satisface, porque no es el león, porque el león es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Pero el diablo se trata de aparentar como un león que trata de devorar y de acabar con sus enemigos. Pero la Biblia nos enseña que tú y yo estamos del lado del león de la tribu de Judá, de tal manera que el diablo está vencido, el diablo está derrotado, el diablo no puede vencerte cuando tú te llenas del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo está en tu vida, el diablo no puede hacer mella en tu vida, en tu corazón y en tu mente. Así es de que, iglesia, debemos de tener presente que el apóstol Pablo nos exhorta para ponernos la armadura de Dios. Y yo te pregunto, si no estamos en una guerra, si no hay una guerra espiritual, entonces ¿para qué el apóstol Pablo dice que te pongas la armadura? Si la armadura es para pelear, la armadura no es para que tú estés así, te pongas para la foto o para un, ¿cómo se llama? Para una selfie. No, la armadura es porque la tienes que tener puesta para pelear. Porque el diablo, él sabe que el tiempo se le está acabando. Y entonces él quiere que tú lo acompañes por la eternidad. Y no quería saber del diablo. Pero sí, estás
camino para acompañarlo por la eternidad en el lago de fuego. Entonces tú tienes que saber, la Biblia es muy clara y la Biblia nos enseña que si tú y yo nos ponemos la armadura de Dios, es porque estamos en una batalla a muerte. Y ponme atención, es a muerte eterna. Esa es la batalla que estamos peleando. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el mismo apóstol Pablo dice: sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Entonces, si tú y yo somos del Señor, ponme mucha atención y quiero que te quede bien claro. En la historia de la humanidad hay mucha gente, pueblo de Dios, que ha muerto por causa de Jesucristo, por causa de Dios. Y si no, bueno, la Biblia también lo registra. Y ahí está Bernabé. ¿Sí es Bernabé o fue Esteban el que murió apedreado? Ya me confundí. Esteban, gracias. Esteban. La Biblia dice que Esteban fue apedreado. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la Biblia que él vio la misma gloria de Dios, que los cielos se abrieron y vio la gloria de Dios. Y cuando él le dijo a los que lo estaban apedreando: veo que los cielos se abren y veo la misma gloria de Dios, y veo al Padre sentado en su trono, y veo al Hijo, es decir, a Jesucristo, sentado a un lado del Padre. Dice que los fariseos, los religiosos, arremetieron contra él y lo mataron. ¿Sabes? El morir por Cristo, el morir por Cristo también es un privilegio. Y mucha gente en la Biblia encontramos que murieron. La historia nos enseña. En la iglesia primitiva, en el Coliseo romano, mucha gente murió, cristiana, que predicaba de Cristo, murió siendo arrojada en el Coliseo para que las fieras los devoraran, porque no renegaban de Dios, no renegaban de Jesús. Otros murieron como antorchas humanas, fueron quemados. A otros los culparon de brujos, los mataron porque les decían herejes, porque habían renegado la religión que el mundo practicaba y reconocían a Jesucristo como su Salvador personal. Así es de que, iglesia, es una batalla, es una lucha. Y aunque nosotros muramos en nuestra causa, escúchame bien, nosotros vamos a ganar la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo decía: sea que muera o sea que viva, soy del Señor. No importa lo que pase a mi alrededor, no importa que me sentencien a muerte, yo soy de Jesucristo. Ahora, la victoria. ¿Cómo yo puedo tener la victoria sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo? La victoria fue ganada, escúchame bien, por Jesucristo en su muerte en la cruz del Calvario y en su resurrección al tercer día. Él venció a la muerte, Él venció al sepulcro y Él venció al diablo, venció al mundo y venció a la carne. Así es de que, iglesia, la victoria, escúchame bien, es mediada, es dada a nosotros a través por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos preserva en la gracia de Dios. Cuando tú y yo estamos caminando en este mundo, hay un canto viejito, y ayer los muchachos aquí se pusieron a cantar, decían uno de los viejitos, y mi esposa les cantó uno de por ahí, uno viejito más o menos cuando ella era niña, del año 1500 y cacho, ¿no? O sea, cuando ella era niña lo cantaban, ¿no? Pero es del año 1500 y cacho. Ay, ustedes luego son bien, qué bárbaros, ¿eh? Ya ves cómo no te quieren, amor. ¿Cómo se llama el canto? Vicky, ¿cómo se llama el canto?
sublime gracia. Ahora lo cantamos así bien modernón y toda la onda, ¿no? Porque es un remix, pero es un canto del año 1500 y cacho. Sublime gracia. Hay otro canto viejito que dice: en este mundo lleno de dolor, ¿a quién iré sino a Jesús? Él me salvó y por su gracia me redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? Yo mejor se los declamo. Entonces, la Biblia nos enseña que la victoria sobre este mundo, sobre la carne y sobre el diablo, fue ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su muerte y resurrección. Que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, nos da la fortaleza para poder preservar la gracia de Dios, la gracia del Padre que nos ha sido dada, el regalo del Padre que tú y yo no merecíamos. El Padre nos lo ha dado. ¿Sabes? El Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, un regalo que tú y yo no merecíamos. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el Padre amó al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, nos dio el regalo Jesucristo, para que todo aquel que crea en ese regalo, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la victoria, iglesia. Y el Espíritu Santo es el que fortalece nuestro espíritu. La Biblia nos enseña, escúchame bien, nosotros somos tripartitos. Pon atención, tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Dios es trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay una triada que busca aniquilar tu cuerpo, tu vida, y es el mundo, la carne y el diablo. Hey, tres. Pero hay algo interesante: el espíritu, mi espíritu, del cual yo estoy conformado, el espíritu que Dios puso en mí para que yo pudiera vivir. ¿Sí? Así dice la Escritura, que Dios puso aliento de vida en el hombre, ¿sí o no? Y el hombre vivió, hablando de Adán. Entonces Él puso de su espíritu, puso de su aliento. Y ese espíritu que Dios puso es lo que me hace ser a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando mi espíritu se fortalece y se comunica con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entonces yo puedo vencer al mundo, a la carne y al diablo. Pero cuando mi espíritu está débil, cuando mi espíritu está casi muerto, que no quiere saber nada de Dios, que no quiere estar en nada en lo que se hable de Dios, no quiere nada con Dios, entonces el espíritu está débil. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? La carne está fortalecida y entonces te presentan los deseos, el mundo, y la carne dice: de aquí soy, y le entra con ganas, y entonces la gente menos quiere saber de Dios. Pero cuando el espíritu empieza a fortalecerse, ¿sabes? Tienes más hambre de Dios, buscas más de Dios, te acercas más a Dios, y no importa que estés al borde de la muerte, tú dices: mi vida le pertenece a Cristo. Y no importa lo que esté pasando, lo que yo estoy viendo es que la gloria de Dios se está abriendo y que yo voy camino a la eternidad y voy a la vida eterna. Es por eso que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: hey, yo estoy trabajando y estoy luchando con empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Es decir, el Espíritu Santo actúa dentro de mí para que yo pueda seguir adelante, luchando, llevando el mensaje de salvación, hablándole a la gente que necesita acercarse a Cristo, y a los que son de Cristo decirles: no desmayes, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, porque tú y yo un día estaremos con Cristo por toda la eternidad. Es por eso, iglesia,
Es por eso, iglesia, que cuando tú te alejas de Dios, menos ganas tienes de venir a la iglesia. No tienes ganas. Y entonces los deseos del mundo se te ofrecen. Y tú pensaste en venir a la iglesia el día domingo o el día martes o el día que es de los grupos. Y ese momento el mundo te ofrece algo y te dice, no, mejor hoy vamos a cenar. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Si son tan poquitos, nada más llega el canchola y nadie más con él. ¿Para qué vas? Perdón por el canchola, pero se me salió. ¿Para qué vas? Mira, nuestros amigos nos invitaron a ir a cenar, mejor vamos para allá. ¿Sí? Porque el mundo te ofrece deleites, deseos, y tu espíritu está casi muerto. No digas amén. Pero cuando tu espíritu está avivado, cuando tu espíritu está lleno, dices, vamos, nada más es canchola, no importa, ya seremos 2. Y si todos pensaran lo mismo, no seríamos 2, seríamos 15, 20. Si todos pensáramos lo mismo, seríamos 15 matrimonios. Si todos pensáramos lo mismo, serían 15 o 20 mujeres en las reuniones. Si todos pensáramos lo mismo, el día martes todos estaríamos aquí en la iglesia. Pero no. El día martes nada más están los músicos, y yo espero que no vengan porque tienen que venir, sino que vengan porque quieren adorar a Dios. ¿Estás entendiendo, iglesia? El apóstol Pablo dice, vamos a luchar y vamos a trabajar. Queremos que Tala cambie, que la gente se convierta. Haz algo. Fortalece tu espíritu. Busca de Dios. Iglesia, no esperes que el mundo venga o venza a tus hijos y después te lamentes porque tus hijos no quieren nada con Dios. No esperes eso. Fortalécete, fortalece a tus hijos. Y quiero terminar con esto. Tú y yo tenemos la decisión de rendirnos y ser vencidos por el mundo, la carne y el diablo. O tenemos la decisión de tomarnos de la gracia de Dios, fortalecernos con su Espíritu Santo y conquistar las promesas de Dios para nuestra vida, para que un día estemos con Él por la eternidad. Primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice, amados, hablándole a la iglesia, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sabes? En este mundo somos peregrinos, somos pasajeros nada más. Pero mi ciudadanía, escúchame bien, mi ciudadanía es celestial. Y te tengo una mala noticia: no puedes entrar de mojado. Allá no se puede entrar de mojado. Allá entras legalmente o no entras. Ay, pastor, pero mis papás son bien cristianos. Es más, son pastores. Hey, tú no entras por eso, porque es personal. Y cuando Él se manifieste, en gloria, escúchame bien, cuando Él venga en las nubes por su iglesia y se manifieste, entonces seremos transformados y le veremos tal como Él es, en su gloria, en su esplendor, como el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario
y como un Cristo resucitado. Wow, que venció al mundo, que venció el pecado, que venció la carne y que venció al diablo, venció el sepulcro y venció a la muerte. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Si tú no quieres, si tú no quieres hacerlo, no pasa nada. Bueno, sí va a pasar algo en la eternidad. Y no te voy a decir allá nos veremos. Porque el que quiera trabajar, nos vemos con Cristo por la eternidad. Y el que no quiera y no quiera luchar, ¿qué creen? Ya no nos vamos a ver. Así es de que véanme bien ahorita, porque ya no nos vamos a ver. Digan algo. Pastor, si quiero seguirlo viendo. Entonces vénganse y trabajen por Dios. Alineen o alineemos nuestra vida. Aún yo tengo que seguir esforzándome. El apóstol Pablo decía, sigo trabajando. Y yo sigo trabajando en mi vida. Y sigo luchando. Porque quiero estar con Cristo por la eternidad. Quiero que te pongas de pie. Yo no sé si hay alguien que diga, pastor, no había entendido lo que es el mundo, la carne y el diablo. Yo pensaba que era lo mismo. No, es diferente, es una triada. Pero esa triada lucha continuamente para que tú no estés con Cristo por la eternidad. Así es, yo quiero invitarte. Si hay alguien que diga, pastor, yo necesito en realidad tener, pues no te dé pena, a lo mejor ni has tenido un encuentro con Cristo. Entonces, yo necesito tener un encuentro con Cristo. O si tú necesitas reconciliarte con Él, yo quiero invitarte para que, si quieres venir aquí enfrente, guarda la sana distancia. Y si no, levanta tu mano y quiero orar por ti. Si tú dices, pastor, es que viera qué trabajo me cuesta venir el domingo. Viera qué trabajo me cuesta estar el día martes. Viera qué trabajo me cuesta el día que hay reunión de grupos. Me cuesta mucho trabajo. Mira, que no te dé pena reconocerlo. El mundo o la carne y el diablo lo están ocasionando, pero los tres ya son vencidos por Jesucristo. Solamente alíñate a Jesús. ¿Habrá alguien que diga, yo necesito de eso? Aquí está el altar, y si no, levanta tu mano que quiero orar por ti. No sé si los muchachos podrán cantar esta carta blanca, me gustó. No, carta de amor. Carta blanca no, a ver, pero ustedes me entendieron. Carta de amor. Sabes, Él está aquí, Él te ama. Él te ama mucho. Y quiere restaurar tu vida. Él quiere que tú estés en el lugar que el Padre ya preparó para sus hijos. Él quiere que ahí estés. Ese es el Padre amoroso que tenemos. En lo que está pasando, cántenlo, muchachos, cántenlo. Me conoces en lo secreto. Antes De nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel.
falta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Padre Celestial, aquí está tu iglesia. Algunos de ellos han pasado, Señor, porque ellos necesitan de ti. Tienen esa necesidad de ti, mi amado. Y ahora yo te pido, Señor, que seas tú el que toque su vida. Tú conoces su necesidad. Tú conoces la debilidad que hay en su corazón. Pero tú sabes qué es lo que los hace que sean vulnerables ante el mundo, la carne o el diablo. Pero Padre, hoy yo te pido para que tu bendición sea con ellos, que tu gracia, que tu Espíritu Santo los fortalezca, mi amado. Señor, que ellos puedan saber que no están solos, que tú eres con ellos, que tú cuidas de ellos. Padre, en esta hora, mi amado, te doy gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo es el que está tratando en su corazón. Y ahora, mi amado, Espíritu Santo, fortalece su espíritu. Señor, que ellos puedan crecer, Padre, de tal manera, Señor, que la carne se debilite y que ellos puedan, Señor, comprender y entender que en ti, Señor, está la vida eterna. Padre, en tus manos yo le pongo, Señor, te doy gracias, mi amado. Ahora, Espíritu Santo, sáciale, llénale de ti, mi amado. Tú conoces su necesidad, tú conoces, Señor, lo que ella está anhelando de tiempo atrás. Padre, hoy yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, será su fortaleza y ella verá, Señor, ella verá tu gloria manifestándose en su vida y en sus hijos. Padre, en tus manos yo le pongo, Señor, y te doy gracias porque yo sé que tú ahora le fortaleces, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, quiero pedirte para que tu fortaleza sea con ella. Tú sabes, Señor, lo que ella necesita. Padre, tú sabes con lo que ella está luchando día con día. Pero Padre, hoy encontramos en tu palabra, Señor, que nosotros debemos de ponernos, Señor, la armadura tuya, la armadura de Dios. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo y declaro, Señor, que ella, Señor, porta la armadura de tal manera, Señor, que vence toda acechanza, todo dardo de Satanás es vencido en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, quiero pedirte para que tú lo bendigas, Señor. Tú conoces su necesidad. Padre, fortalécelo, ayúdale, Señor, y que todo, Señor, todo pensamiento contrario, Señor, a tu perfecta voluntad es desechado ahora en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, lo creemos y lo declaramos, mi Rey, que ella es fortalecida en su espíritu, Padre, para vencer todo dardo de Satanás, ahora en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos para que le fortalezcas, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que la llene y sacie su vida de tal manera, Señor, que ella pueda crecer, Padre, en gracia,
que ella pueda crecer en el conocimiento de tu palabra y que ella pueda crecer en la estatura de la medida de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Señor, bendícelos, Padre, bendice a su pequeño en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido para que como ella como madre pueda, Señor, fortalecerse y trabajar duramente, Señor, para ella ser instruida en tu palabra y así también instruir a su hijo. Padre, en el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Señor, una familia en victoria en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, gracias. Padre, quiero pedirte que tu bendición sea, Señor, con Marcos. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece su espíritu, Padre, y que él pueda ver, Señor, y saber que tú estás con él, que tú cuidas de él y que el mundo, la carne y el diablo están vencidos. Padre, en el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos, y tu Espíritu Santo llena su vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Iglesia, fortalezcanse en el Señor y tómense de la mano de Dios y dejen que el Espíritu Santo los llene cada día para poder ser vencedores en Cristo Jesús. Tomen su lugar, iglesia, por favor. Queremos despedir a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, pues tú que escuchaste la palabra, si vives cerca de este lugar, te invitamos para que un día nos puedas visitar. Y si vives retirado, busca una iglesia cristiana y habla con el pastor y dile las dudas que tengas y él te podrá ayudar. Si vives allá en Tula y no tienes iglesia, visítanos. Allá hay un centro cristiano Amigos que te puede ayudar. Hay otro en Zapopan. Y bueno, pues acércate con nosotros y nosotros buscaremos que encuentres el mejor lugar para que te puedas congregar. Que Dios te bendiga, un abrazo. Nos vemos próximo martes 8 de la noche y domingo 10 de la mañana. Bendiciones. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ahora tú nos dices